Buenas tardes, vamos a comenzar esta segunda jornada del tercer Congreso de Investigación del IES Los Albares. Me presento, me llamo María Ángeles González y esta tarde me acompañan Ana Beatriz López y Pilar Victoria. Agradecemos la asistencia a todos los presentes y damos comienzo a la tercera exposición de esta jornada con un trabajo titulado Los ataques a la prensa, la cara oculta del periodismo, cuya autora es Teresa Buitrago Balsalobre y está tutorizado por el profesor Libánio da Silva. Como no está presente por motivos personales, es el coordinador de investigación quien intervendrá en su nombre. Teresa, ¿ya puedes compartir pantalla? Vale. Y te recuerdo que tienes unos 15 minutos para defender tu trabajo. Cuando quieras puedes empezar. Vale, gracias. Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo, Ataques a la prensa, la cara oculta del periodismo, tutorizado por Libánio da Silva Navarro. El ser humano siente la necesidad de saber qué pasa y cómo ocurren los acontecimientos. Por ello, el periodismo tiene una importancia en la historia, que es llevar un suceso de todos los acontecimientos, pudiendo considerar a la prensa como espejo de las actividades cotidianas. Las redes sociales han cambiado el curso del periodismo, en especial con el nacimiento de Facebook y Twitter. A lo largo de su existencia, cuando el mundo ha avanzado, el periodismo también lo ha hecho. Sin embargo, a este sector le surge un problema: los ataques del periodismo, o los ataques a la prensa. Los periodistas en ocasiones no pueden realizar su labor a recibir críticas y amenazas, hasta en ocasiones extremas llegar a los asesinatos o encarcelamientos. Estas actitudes persiguen implantar la autocensura entre este colectivo. Por ello, el problema de la investigación que se ha preguntado es: ¿hay presiones sobre la labor periodística a la hora de informar libremente? Esta pregunta constará de un ojo general, investigar las presiones declaradas por periodistas en España a partir de 2010, desde la introducción del periodismo en Internet, la aparición de las redes sociales y de algunos nuevos partidos políticos, y de dos objetivos específicos: determinar las presiones recibidas hacia los periodistas en su ámbito laboral desde 2010 y describir la situación de la libertad de prensa en España. El marco teórico se ha dividido en tres subapartados. El primero, la evolución del periodismo. Al principio la información era oral, pero a partir de 1348 empieza a fabricarse papel en Francia. Se crea la imprenta y en el siguiente siglo se crea el primer canal, solo accesible para la élite con tres modalidades de redacción. En el siglo XVIII, aparece el primer periódico diario con un nuevo género de divulgación con los pregoneros. A partir del siglo XIX surge un nuevo periodismo en el que avanza su importancia y aparecen nuevos elementos y nuevos instrumentos como el telégrafo eléctrico o las entrevistas. En el siglo XX se crea la radio, el invento de la radio, siendo su época de oro, y también la televisión, y los periódicos son lanzados a Internet. Por último, en el siglo XXI, el siglo actual, la importancia del periodismo avanza muy rápido, y en las redes sociales se produce la explosión del periodismo. Todo ello con nuevos géneros como el reportaje y nuevos elementos como los vídeos. Los ataques a este sector se suelen usar como método de censura. Hay 4 tipos de censura según Zavala 2000, las de carácter legal, administrativo, económico y violento. En Turquía, la libertad que tienen es básicamente inexistente, y hay otros países en los que se sufren infinidad de castigos, como es el caso de Paraguay y China, con negación de visados, chantajes, encarcelamientos, llegando en China a haber hasta un 10% de censura informática en las páginas web. En México la libertad que tienen es básicamente inexistente, no existe. El tema más peligroso para tratar es el de tráfico ilegal de sustancias. Con él se producen los asesinatos a periodistas. En España, estas presiones se producen por parte de los gobiernos y del público a través de las redes sociales. En cuanto a la opinión y la información, a la hora de leer un artículo siempre ha habido un gran debate para saber diferenciarlos. Se puede definir opinión como el juicio que tiene una persona sobre un tema, el cual comparte con otro grupo de personas. Cuando la mayoría de la sociedad tiene el mismo pensamiento sobre un tema, o la mayoría, se crea lo que conocemos como la opinión pública. En cambio, información es el conjunto de datos, noticias, opiniones, condiciones, etcétera, para hacer conocer
o notificar sobre los acontecimientos o hechos de datos históricos o previsibles. Al ser muy difícil diferenciar entre estos juicios de valor o de hecho, en el ámbito periodístico, los periodistas deben hacer una distinción en el artículo que lo identifique. Por consiguiente, se podría decir que son cosas totalmente opuestas que necesitan la una de la otra. Esta metodología cuenta con un enfoque cualitativo, aunque la toma de datos será mixta, ya que los instrumentos son cuantitativos y cualitativos. También tiene un alcance descriptivo y será de tipo longitudinal. Las fases de la investigación se han dividido en fase inicial, trabajo de campo y fase analítica y final. Se han empleado diferentes tomas de estudios de datos. En primer lugar, las entrevistas a expertos. Se hicieron de forma individual entrevistas a 5 periodistas para saber qué presiones existían o han sufrido, censura o censura que tienen y cuál es la situación periodística laboral en España. Se contactó con ellos vía Gmail o Instagram y luego se consensuó una fecha para hacer una entrevista vía telemática o bien respondieron por el mismo Gmail. Por último, se grabaron estas entrevistas con permiso de los entrevistados, de los periodistas, para poder tomar anotaciones posteriormente. También se utilizó un registro de datos. Se recopilaron artículos y tweets del 2010 a la actualidad, que trataban sobre los ataques y presiones hacia los periodistas, la autocensura y censura que emplean y la situación laboral periodística en España. Se recopilaron un total de 92 artículos en una hoja de Excel. Aquí una pequeña muestra de mi registro de datos. En él se añadieron los registros con su título, el tema, la fuente de la cuenta de Twitter o periódico en el que se recopiló, el periodista o autor del tweet, la fecha de publicación, un breve resumen y un enlace de donde se recopiló. Por último, las etapas de la experimentación. Se comenzó a recopilar artículos para el instrumento 2, registro de datos, los cuales ayudaron a desarrollar las preguntas para el instrumento 1, entrevistas a expertos. Más tarde se siguió la recopilación de artículos mientras se realizaban las entrevistas y se tomaban apuntes. Para finalizar con todas las anotaciones, se realizó un resumen de los resultados. Tras la realización del instrumento entrevistas a expertos, se pudieron sacar varios resultados. En primer lugar, las presiones que existían. 5 periodistas decían que existían las presiones políticas, 4 las empresariales y financieras, 2 las policiales, 3 los directivos, 3 amenazas, 5 agresiones verbales, 3 agresiones físicas, 4 la de las redes sociales y 2 decían que existían las de la censura y la autocensura. También los periodistas nos informaron de la situación laboral periodística. 3 de los entrevistados afirmaban que existe una precariedad laboral y esa debilidad económica crea empresas y periodistas menos libres. Al estar un periódico endeudado, es más susceptible a ceder ante las presiones de bancos o accionistas, por lo que los directores se convierten en canales de transmisión de estas presiones. Internet y las nuevas herramientas de comunicación han influido notablemente en esta precariedad laboral. También, por último, se les preguntó si se habían autocensurado alguna vez, a lo que el primer periodista respondió que quien diga que no, o miente o es un maestro que lo sabe. El segundo dijo que era probablemente que lo hubiese hecho indirectamente o directamente, aunque para ello debía hacer un exhausto examen de conciencia. El tercero de los entrevistados nos dijo que aunque evita poner detalles que pueden resultar un tanto escabrosos, no lo había hecho. El cuarto explicó, pero dijo sentirse bastante libre en el medio para el que trabaja. Y por último, el quinto entrevistado nos dijo que nunca lo ha hecho, ya que siempre lo tiene todo muy bien atado para no pasar. También se sacaron resultados del segundo instrumento, registros de datos. Para comenzar, acerca de la situación laboral periodística en España. Los periodistas afirman ser menos independientes y sentirse obligados a reproducir lo que les interesa a sus medios, o sacar información no real. A esto se le suma que muchos periodistas piensan que los ciudadanos o los españoles tienen una mala visión o un odio hacia su trabajo, juntándose con la precariedad laboral, ya que sus puestos son ocupados por becarios o tienen salarios bastante bajos. Todo esto provoca que sea más difícil enfrentarse ante las presiones. Lo siguiente es las presiones que existen entre los periodistas. En primer lugar, se vieron las presiones generales. Se encontraron 18 artículos sobre las políticas, 12 sobre las presiones económicas y 21 sobre los jefes y directivos. También se vieron las otras presiones existentes. 8 artículos sobre los despidos, 33 de la censura, 39 de las agresiones físicas, 42 de las agresiones verbales,
4 de los bulos, 10 de los vetos y por último 30 artículos acerca de las amenazas. Con este instrumento se vio el control que hay en los medios. Es interesante ver cómo los tres partidos que han estado en el poder han intentado siempre controlar a algún medio. Sobre todo PP y PSOE han intentado controlar siempre a Radio Televisión Española. En el caso del PSOE, ocupando sus puestos de servicio de información. En el caso de Podemos, esto ha sido más genérico. Ha intentado controlar a más medios aparte de Radio Televisión Española. Según la FAPE, indica que lo que busca no es promover la crítica, sino intimidar al periodista. Dejar claro que esto no es una opinión que yo tenga, sino que esto es sacado de noticias extraídas de mi registro de datos. Aquí os dejo 2 noticias de dónde se han salido. Por último, los responsables de la comunicación del gobierno autónomo catalán han intentado controlar la información que poseen los medios y han incluso llegado a crear una lista negra con los periodistas que no apoyan el movimiento independentista. Se ha visto, por tanto, que la zona más peligrosa para ejercer el periodismo es Cataluña, aumentando este peligro tras el proceso. Con todo esto, se ha visto una precariedad laboral, la cual provoca problemas económicos y genera que sea más fácil presionar a los periodistas. Las fuerzas económicas amenazan con quitar la publicidad, las fuerzas económicas llegan al despido a no reproducir sus intereses. Aparte, se ha comprobado que las agresiones físicas se dan sobre todo en las manifestaciones por parte de los manifestantes y policías, al igual que las agresiones verbales, aunque estas también se dan en las redes sociales. Todo ello conlleva a que periodistas se censuren o se autocensuren o que dejen de publicar ciertos temas. La libertad de prensa se ha visto bastante amenazada en Cataluña, seguido del País Vasco. Señalar por último la importancia del COVID, que ha provocado que haya muchas trabas en la labor de los periodistas al no poder tomar fotografías o no poder hacer preguntas. En cuanto a las conclusiones del trabajo, la pregunta que se hacía era si existían las presiones sobre la labor periodística a la hora de informar libremente. Tras observar los resultados se puede decir que sí. España, aun siendo una democracia, sufre un déficit. Este déficit es causado por la falta de libertad de prensa en España. Respecto al objetivo general, se contestará por medio de los objetivos específicos. El primer objetivo, determinar las presiones recibidas hacia los periodistas en su ámbito laboral y social desde 2010. Los periodistas sufren presiones, las de mayor impacto, las económicas. Estas causan que existan presiones por parte de los directivos. También existen las presiones políticas y además reciben agresiones físicas y verbales. Por otro lado, se ha encontrado una censura dentro del periodismo y con ello una autocensura. El objetivo específico 2, describir la situación de libertad de prensa en España. La libertad de prensa varía cada año. Con la situación del COVID-19 se han encontrado muchas trabas para realizar su labor. Existe una precariedad laboral periodística que afecta a estos trabajadores y que ha aumentado en los últimos años. Además, hay una evidente presión ejercida por los políticos llegando a intentar normalizar el insulto. Por último, las redes sociales y la situación en Cataluña han dañado aún más la libertad de prensa. Todo esto nos lleva a la pregunta de si algún día España podrá llegar a ser un país idílico, con una plena libertad de expresión, que se pueda llegar a un punto donde los periodistas no reciban presiones. Tal vez esta es una idea demasiado idealista, puesto que mientras el periodismo tenga que luchar contra las presiones y la verdad, esta situación será una simple idea utopista. Una simple utopía, perdón. Quizá nunca se llegue a un punto en donde los periodistas no sufran presiones y, por tanto, sea un elemento natural de la propia profesión. Otra puerta que se deja abierta para la investigación. Aquí se puede encontrar un breve resumen de la bibliografía utilizada para este trabajo. Por último, me gustaría agradecer a Libanio por su gran ayuda en este proyecto, en este trabajo y haberme ayudado con sus ideas y correcciones. A mi familia y compañeros por haberme apoyado y ayudado en todo. Y por último a Pedro por enseñarnos todo acerca de la investigación y habernos ayudado a que estos proyectos pudieran salir adelante. Y ahora me dejo a disposición del tribunal. Ya voy a dejar de compartir pantalla, muy bien. Enhorabuena por la exposición que acabas de realizar, Teresa. Gracias a este estudio, al final se visibiliza es una profesión que es esencial para nuestra sociedad cada vez más tecnificada, como es el periodismo. Está claro que hay un derecho que todos tenemos, que es el derecho a la libertad de expresión y de información. Y sí que es cierto que no estamos en China,
que esto es una democracia, pero que a pesar de todo es un derecho que todavía legalmente no está adecuadamente protegido. Muchas gracias. A ti. Bueno, enhorabuena también al tutor. Nos representa Pedro, lo representa Pedro en su nombre, pero bueno, Pedro, si quieres decir algunas palabras en nombre del Libanium. Por supuesto, lo primero es reconocer el trabajo magnífico de Teresa y recordar a Libanio que pronto de nuevo estará con nosotros a plena forma y que bueno, me ha cedido el honor de defender a Teresa y que quiero recordar el buen equipo que han formado los dos. Y es que este tipo de investigaciones, donde se necesita una profundidad y una constancia durante muchos meses de consultar fuentes y de desechar otras, porque solo Dios sabe y ellos las fuentes que habrán desechado, lo que no le valía. Y es un ejemplo de una investigación documental que me parece ejecutada de forma magistral. Creo que está a la altura de, evidentemente, TFM y seguramente con un poco de recorrido longitudinal de más de una tesis doctoral, ¿no? Entonces me parece súper interesante la objetividad con la que Teresa ha afrontado el trabajo de investigación. En un tema que es complicado y que es conflictivo, donde se tocan partidos políticos, donde hay distintas sensibilidades ideológicas, pero ella ha sabido mantener la objetividad y buscar todas las vertientes. Creo que está muy bien logrado el traspaso de información que da y cómo lo ha representado y que cómo se ha mantenido, insisto, con esa objetividad durante todo el trabajo. Así que, Teresa, mi admiración a ti, mi recuerdo y mi admiración igualmente a Libanio, y solo me queda felicitarte a ti y al equipo que habéis hecho los dos por este trabajo tan fantástico. Muchas gracias, Pedro. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con el turno de preguntas. Doy paso a Beatriz López. Teresa, yo quiero hacerte una pregunta. Quiero saber cuáles son los mayores peligros para la prensa española, según tu opinión o tus datos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues yo creo que lo principal es la precariedad laboral que tienen, ¿no? Porque si no fuese por esa precariedad, como se ha visto, las presiones económicas o las políticas no podrían hacer tan fácil, ¿no? Porque si un periódico tuviera la libertad de decir, pues me da igual si me despides porque yo tengo el dinero, por ejemplo, para montar otra empresa o otro periódico, pues no habrían tantas presiones, ¿no? O el peligro de quitar la publicidad, ¿no? Me da igual si quitar la publicidad porque voy a tener otra publicidad o tengo el dinero, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor peligro que se puede encontrar en la prensa española ahora. Gracias. A ti. Bueno, pues ahora es el turno de Pilar Victoria. Hola, Teresa. Yo no te voy a hacer una pregunta, pero me he quedado con la duda de cuál ha sido tu para hacer este trabajo. Si estás interesada en el periodismo, ¿por qué decidiste hacerlo de esto? Muchas gracias también. Sí, mi idea es estudiar periodismo y la verdad es que cuando me enteré que existían ataques a la prensa, ¿no? Como el tipo de asesinatos o encarcelamientos, me interesó mucho y como vi que en España lo único que se conocía eran las cosas que pasaban políticamente, me interesaba mucho saber qué otras presiones, porque seguramente habría más. Entonces, pues de ahí salió la idea de hacer este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Yo me voy a ir más a lo que ha sido el trabajo de campo, ¿bien? Es verdad que hemos visto que, bueno, pues el tipo de presiones que esta profesión llega a tener, pero también entiendo que es difícil que ellos en una entrevista confiesen o digan cuáles han sido esas presiones. Entonces, ¿ha sido difícil contactar con periodistas que puedan contar ese tipo de presión? Muchas gracias también por tu pregunta. Y la respuesta es sí, ha sido bastante complicado porque muchos periodistas no se atreven a hablar de estas cosas o sus medios no les dejan, ¿no? Hubo una entrevista en la que el periodista me pasó 3 contactos para poder seguir haciendo las entrevistas. 2 de ellos no recibí respuesta, que era lo que pasaba en muchos casos, y en otro de ellos me respondió, pero me dijo que para este tipo de preguntas debería pedir permiso a sus supervisores.
Entonces decía que prefería declinar mi propuesta. Luego también ha habido periodistas que nos dijeron que podían contar con nosotros o sea, sí que podíamos contar con ellos para poder hacerles las entrevistas, pero a la hora de mandarles las preguntas no recibimos respuestas, intentando contactar otra vez con ellos, tampoco respondieron y se puede pensar que ha sido por los temas de los que tratan, ¿no? Y es una cosa que también sería interesante investigar, ¿no? El miedo que pueden tener los periodistas para hablar de estas cosas. Efectivamente, pero bueno, es necesario también visibilizarlo para acabar con ello. Bueno, pues nada, finalmente, ¿hay algo que te gustaría añadir para acabar? No, yo creo que nada. ¿No? Bueno, muy bien.